Señoras y señores, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias, de este Centro Asturiano de Madrid, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que muchos son asturianos, otros no. Sean igualmente bienvenidos. Hay también miembros de la Junta Directiva. Veo por aquí al presidente adjunto, Andrés Menéndez. Muchas gracias. Ángel de Pedro, Paco González. Está también, me han dicho, Javier de Montini. Pero que alce la mano, por favor, porque no le vemos. Bueno, no, pues no era él. Está, ha sido falsa alarma. Está también Eduardo González, de la editorial Laria. Digo bien, García. Sabía que empezaba por G. Eduardo García, disculpa. De editorial Laria, que ya vaya por delante nuestra felicitación, Eduardo, por esa gran labor editorial que realizáis, que se extiende de un modo u otro a todas las obras, algunas presentadas en esta misma casa y en particular, como no, a la que hoy nos congrega. Gracias también a algunos de los profesores paraguayos que me han acompañado para venir y a otros que previsiblemente se incorporarán ahora. Bienvenidos, en definitiva, a este acto sobre Agustín de Pedralles, el egregio matemático Pedralles, con relevantes aportaciones a la educación matemática del siglo XVIII. Lamentablemente, como dicen León Mantero, Madrid y Maz Machado, una serie de catástrofes determinaron la pérdida de sus principales obras e investigaciones hasta el punto de que se trata de uno de los matemáticos más ilustres del siglo XVIII, aunque lamentablemente en gran medida no ha tenido el reconocimiento que debiera. Natural de Lastres, donde nació el 28 de agosto de 1744, falleció el 26 de febrero de 1815, por tanto se ha cumplido ya el bicentenario de su fallecimiento, 2015. Pedralles fue amigo de Jovellanos. Por el citado artículo sabemos de sus contribuciones al ámbito científico y a la educación, y voy a citar algunas de sus obras, muy rápidamente. Nuevo y universal método de cuadraturas determinadas, publicada en 1777. Programa, en 1796. Tratado de Matemáticas, esta publicada en París, en 1799. Y Opúsculo I, Solución del problema propuesto, el año 1797. Publicada en Madrid por la imprenta de la Administración del Real Arbitrio de Beneficencia, en 1805. Pues bien, precisamente como reconocimiento a su relevante labor en el campo de las matemáticas y de la educación matemática, se creó en 1993 la Sociedad Asturiana de Educación Matemática Agustín de Pedralles, orientada a divulgar el conocimiento matemático y la mejora de los procesos de aprendizaje. De esa página web de la citada sociedad he extraído algunos datos sobre Pedralles, a modo de recordatorio. Fue profesor de matemáticas en la Real Casa de Caballeros Pajes del Rey. Participó en el congreso que se celebró en Madrid para normalizar los sistemas de medida. Fue ministro del Tribunal de Contaduría Mayor y se le asignó un sueldo de 1.000 reales de vellón al mes para los gastos del Observatorio Astronómico y de los escribientes que le ayudarían en sus cálculos matemáticos. La Guerra de la Independencia puso fin a su trabajo y, perseguido, huyó a Cádiz, donde el 18 de abril de 1812, en atención a los talentos matemáticos y a su mal estado de salud, se le asignó un sueldo de 12.000 reales. Durante la regencia volvió a Madrid con sus colaboradores, algunos encarcelados. Fue el introductor en España del sistema métrico decimal y gozó de un prestigio internacional. Se le acusó de afrancesado y murió en Madrid en casi total abandono. Entre sus logros está un sistema de resolución de ecuaciones y una nueva didáctica. Donó su biblioteca al Estado, pero desapareció en el incendio del Alcázar de Segovia. Participó activamente en los debates y en la planificación de la enseñanza de las matemáticas del Instituto de Náutica y Mineralogía de Gijón, así como en la formación del nuevo profesorado. Pedralles representa, en definitiva, uno de esos científicos que, pese a sus grandes aportaciones, no ha recibido suficiente reconocimiento.
Por ello, el Centro Asturiano de Madrid felicita de nuevo y agradece este acto a todos los que participan. Y los que participan, muy probablemente son conocidos de todos ustedes, pero les voy a presentar de modo sumario. A mi izquierda, a mi derecha, José Manuel Álvarez Pérez, autor del libro Agustín de Pedralles y los números de la Ilustración, del que la editorial Laria destaca que se trate de la primera biografía completa de una de las grandes mentes matemáticas que dio la historia y una obra en la que se incluye la edición crítica de sus obras, nuevo y universal método de cuadraturas determinadas y el problema-programa. A mi izquierda, ahora sí, Álvaro Ruiz de la Peña, que ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión en esta misma tribuna por ocasión de la presentación de la obra, creo que era La Hora de España, La Hora de Asturias, perdón. Fue director del Instituto Feijóo de Estudios del siglo XVIII, perteneciente a la Universidad de Oviedo, un centro de investigación dedicado al estudio multidisciplinar del siglo de las luces en el ámbito español e iberoamericano. Actualmente lo integran 17 investigadores titulares y cuenta con cerca de 200 miembros asociados de diversas nacionalidades y disciplinas. Y en el extremo de la derecha está Antonio Pérez Sanz, matemático, divulgador científico y fundador de Divulgamat, un centro virtual de divulgación de las matemáticas. Muchas gracias a todos de nuevo y según el protocolo que hemos establecido, hablará en primer lugar Álvaro Ruiz de la Peña, seguidamente Antonio Pérez y por último intervendrá el señor Álvarez Pérez, autor del libro. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bien, buenas tardes a todos amigos que nos acompañan. El libro que presentamos hoy en este Centro Asturiano de Madrid es el resultado de un viaje heroico y solitario por la investigación académica, centrada en uno de los personajes más importantes y tal vez fascinantes que ha dado Asturias en el siglo XVIII. Yo colocaría al sabio matemático Agustín de Pedralles al mismo nivel que los preilustrados Álvaro Navia Osorio, marqués de Santa Cruz, glorioso militar español y uno de los principales teóricos de la guerra que fue leído profusamente en Francia y que con Clausewitz pues fue uno de los autores más reconocidos en el arte militar. Pero también fue un gran economista, el autor de la Rapsodia económica y política. Marqués de Santa Cruz fue un personaje preilustrado, era un poco unos saberes enciclopédicos y pretendió en vano, como en muchas ocasiones en Asturias, pretendió en vano hacer una especie de diccionario, siguiendo un poco el modelo francés, de los d'Alembert, etc., hacer una especie de diccionario enciclopédico universal, pero digamos que murió en el intento, es decir, al final no tuvo colaboradores, los corresponsales se comprometieron de una manera muy vaga y el marqués de Santa Cruz pues acabó sus días sin ver aquella realización por la que tanto había, en la que tanto había soñado y por la que tanto había luchado. El otro preilustrado, el otro gran preilustrado sería el benedictino Benito Jerónimo Feijóo, ¿no? No necesita mayor presentación, el gran despertador de las Españas, ¿no? El hombre que se propuso divulgar la ciencia utilizando ya en primer lugar algo que en ese momento era completamente atípico y era muy peculiar, que era el castellano, es decir, todos los tractatus, toda la ciencia universitaria, académica, estaba prácticamente escrita en latín. Entonces la obra de Feijóo
tanto el Teatro Crítico Universal como las cartas eruditas y curiosas, Feijóo quiso que fueran escritas en castellano y de esa manera poder ampliar el número de lectores que ignoraban la lengua latina. Feijóo fue un buscador de lectores, por tanto, Feijóo llegó a vender 300.000 ejemplares de sus obras en el siglo XVIII, que es una cifra totalmente llamativa, ¿no? Y se convirtió precisamente, pues, fue uno de los que prepararon el terreno a los ilustrados propiamente dichos, que sería la generación siguiente, la generación de Pedro Rodríguez Campomanes, el conde de Campomanes, y de Gaspar Melchor de Jovellanos. Es decir, que Agustín de Pedralles podemos situarlo al mismo nivel, exactamente al mismo nivel, que esos dos grandes preilustrados, Navia Osorio y Feijóo, que otro que está en la mitad del tránsito de la preilustración a la ilustración plena, que sería el médico y el científico Gaspar Casal, y después ya los dos grandes pivotes sobre los que descansa todas las realizaciones, todos los proyectos, todos los anhelos reformistas de una gran parte de los españoles ilustrados, que eran el conde Campomanes y Gaspar Melchor de Jovellanos, repito. No hay ninguna diferencia entre ellos. Pedralles fue, ya lo dirán después voces más autorizadas que la mía, el gran matemático del siglo XVIII, un hombre que fue mucho más conocido tras las fronteras españolas que incluso en su propio país. Y sin embargo, a pesar de estar a su mismo nivel de importancia, Pedralles y todos estos que acabo de citar, a diferencia de ellos, Pedralles siguió siendo un personaje casi anónimo en la historia de la ciencia hasta nuestros días. Todos los personajes que he citado tienen una extensa, casi oceánica bibliografía tras ellos. Pedralles no, hasta hoy, hasta la aparición de ese libro que descansa encima de esa mesa. El camino recorrido por el autor de este trabajo ha sido muy difícil. A mí me recuerda en su fase final de elaboración al parto que las mujeres indígenas de los Estados Unidos hacían en soledad, con la única ayuda de su corazón y de sus músculos, cortando ellas mismas el cordón umbilical que transmitía una nueva vida a la especie. No me quiero poner lírico, pero este libro, esta monografía, demuestra que la tenacidad, la disciplina y el compromiso con la historia son casi siempre instrumentos más decisivos que los organismos, instituciones, gobiernos y entidades que están obligadas a apoyar las ciencias, la ciencia, la cultura y el conocimiento. Esta monografía, la primera que existe sobre Agustín de Pedralles, fue ofrecida por el autor y por el que os habla al Real Instituto de Estudios Asturianos, que era, digamos, el organismo que parecía más natural que fuese el editor de esta obra, y bueno, pues no pudo ser por cuestiones presupuestarias. En fin, el presupuesto siempre es la gran coartada, ¿no? En algunos casos coartada, en otros no deja de ser una realidad. Pero hombre, que el Real Instituto de Estudios Asturianos no haya tomado la iniciativa o acompañado la iniciativa de editar por primera vez un estudio, una monografía sobre Pedralles, no deja de resultar también llamativo. Estoy completamente convencido que en Navarra, Galicia, la institución Príncipe Viana, en fin, otras instituciones de carácter regional, yo creo que habrían visto la necesidad imperiosa de que Pedralles tuviera el sitio en la historia que le correspondía. En fin, la universidad puedo decir exactamente lo mismo. Claro, los departamentos de matemáticas de la Universidad de Oviedo, pues bueno, yo también soy profesor universitario y sé qué dineros tienen los departamentos, es decir, cero, no tienen nada. Están en una miseria absoluta. Por tanto, ahí sí que la coartada funciona, ¿no? Ofrecieron ayuda moral, pero bueno, en fin, que ya es bastante. Y el Principado de Asturias, con su Consejería de Cultura, pues tampoco. Así, nada de nada, nada de nada.
Pero lo más doloroso de todo, tal vez sea el propio Ayuntamiento de Colunga, al que fuimos ingenuamente José Manuel y yo a ofrecerle este caramelo, que es un auténtico caramelo, al alcalde, al Ayuntamiento de Colunga, a decirles que aquí estaba esto, y que bueno, lo lógico era que Pedralles era Yastring, había nacido en Lastres, que lo lógico era que el Ayuntamiento asumiera la publicación, la edición del libro. Y claro, pues nos dijeron que imposible, no, presupuesto, no tenemos dinero, tal. Se les sugirió que podían hacer una suscripción popular. Muchos libros en este momento se están haciendo de esta manera, ¿no? Por suscripción popular de los comerciantes de Colunga y de Lastres. Ahí está la Cofradía de Pescadores de Lastres. Es una institución bastante potente. Bueno, no hubo manera. O sea que en fin, yo estoy convencido de que una figura de estas enormes dimensiones había hallado, y repito la idea porque me parece que es así, un cobijo mejor en cualquier otra autonomía del Estado. Piénsese en Galicia, por ejemplo, proyectando la figura del gran padre Sarmiento, un hombre tal vez menos importante en la historia de la ciencia en España que el propio Pedralles. Piénsese en Aragón, por ejemplo, con los estudios sobre Azara o sobre el matemático Normante, ¿no? Creador de una cátedra de matemáticas en la Universidad de Zaragoza, también miembro de la Sociedad de Amigos del País de Aragón, etc. Bueno, Normante hoy es una figura conocida porque hay mucha bibliografía sobre él. Y así una lista de recuperaciones históricas que hicieron justicia a sus mejores hijos, ¿no? Esas autonomías, esas regiones, esas comunidades supieron hacer justicia a sus mejores hijos. Asturias, que ha sido siempre generoso en el reconocimiento a conciudadanos de otras latitudes, y eso está muy bien, no siempre lo ha sido con sus propios individuos. Y el caso de Pedralles es un doloroso ejemplo de lo que digo. Pero en fin, el libro, la obra de José Manuel Álvarez, ya está en el espacio de la realidad histórica, ya puede ser valorado por los lectores y su protagonista, el gran Pedralles, puede ser ya recordado por sus enormes logros científicos en toda su extensión. Pero también es un libro de historia, no solo de la ciencia, sino de la sociedad, de la economía, de aquellos españoles heroicos que quisieron poner el reloj de la historia en sintonía con Europa, aquel puñado de ilustrados, menores en número a los que desarrollaron su labor en países como Francia, Inglaterra, Alemania, etc., pero poseídos de una fiebre reformadora muy grande, ¿no? ¿Qué más se puede pedir a un libro? Que trate no solamente específicamente de la ciencia matemática, sino que trate también de la cultura, de la sociedad, de la economía, etcétera, de un país como España, en un momento tan complejo, en ese siglo tan tremendamente rico, ¿no? Y tan lleno de matices como es el siglo XVIII. Pues no se puede pedir demasiado, se puede pedir demasiado más. Afortunadamente, la iniciativa privada de una pequeña editorial obetense asumió el reto de su publicación, con lo que Pedralles ya está donde siempre tenía que haber estado, en la conciencia y en la memoria de los que hacen grande a este país, por encima de patrioterismos y de declaraciones retóricas al uso. Y yo no quiero robar más tiempo al autor ni a mis compañeros de mesa, porque en realidad lo único que tengo yo que hacer aquí es dar pie a las intervenciones que van a ser mucho más interesantes que la propia. O sea que muchísimas gracias por su presencia y gracias a todos. Gracias, Álvaro Ruiz de la Peña. Tiene la palabra Antonio Pérez Sanz. Buenas tardes a todos. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar al profesor José Manuel Álvarez Pérez, porque yo he vivido en mi propia carne la experiencia de encontrar información sobre Agustín de Pedralles. No es nada fácil. El verano pasado el Foro Jovellanos me invitó a dar una conferencia sobre Jovellanos y Pedralles en la Feria de Muestras de Gijón,
y tuve que bucear en el personaje y en la época, y descubrí lo difícil que es seguir la huella de uno de los matemáticos más potentes de España, no solamente del siglo XVIII, sino de toda la historia. Por eso valoro en su justa medida el esfuerzo y el trabajo de José Manuel, no tanto en cuanto que se ha metido en la persecución del personaje, que es tarea bastante difícil, sino que ha contextualizado una época histórica de España en la que desde el punto de vista científico parecía un desierto, tanto a nivel de publicaciones como a nivel de informaciones. Y sobre todo, yo le estaré como matemático eternamente agradecido porque las dos obras cumbres de Pedralles ha hecho una edición crítica, que luego tendré ocasión de mostrarlo para los matemáticos que hoy nos acompañan, realmente meritoria y que sitúa realmente el valor que tiene las aportaciones matemáticas de Pedralles. Yo terminé esa conferencia en la Feria de Muestras de Gijón, enlazando con lo que decía Álvaro, diciendo que si Pedralles hubiese sido francés, 100 kilómetros antes de llegar a su pueblo, habría pancartas y grandes murales en las autovías diciendo: se está usted acercando al pueblo de Pedralles. Desgraciadamente en Asturias, ni en Colunga ni en Yastres hay ninguna placa que diga aquí nació y aquí vivió durante unos años Pedralles, ¿no? Y lancé la idea de hacer una suscripción popular para hacer no una placa, sino una estatua o un busto que a la entrada de Lastres magnifique de alguna manera la figura de Pedralles. Como yo tengo la tendencia a enrollarme mucho, me he preparado unas cuantas diapositivas para centrarme en el tema y solamente haré alguna excursión por ahí. Primero, Pedralles es un gran desconocido, no solamente para los españoles, también para los asturianos y también para los destinos. Curiosamente, yo he tenido ocasión de hablar con gente de Lastres sobre Pedralles y aparte de que demolieron su casa para hacer un bloque de edificios por allí, solo queda una placa mínima, la gente no tiene conciencia de qué personaje tuvieron entre sus calles, ¿no? Bueno, nace en Lastres, es fundamental la época 1744, sus primeras letras las hace en el pueblo de Lastres, de la mano de su padre, que era el doctor Mateo de la época, era el médico del pueblo, es decir, no era un noble y tal, sino bueno, pues, una familia acomodada, pero no con muchas posibilidades. Y a los 14 años va a estudiar estudios de filosofía, de derecho y de teología con su tío en Bartolomé Follo en la Universidad de Santiago. Alguien se puede extrañar diciendo un matemático estudiando teología, filosofía y derecho, pero es que lo imponía la época. O se estudiaba eso o se estudiaba cánones, que era derecho, que era ser abogado, ¿no? O se hacía uno militar, que también era otra posibilidad, ¿no? Bueno, en los estudios de filosofía había una pequeña parte que era filosofía natural y dentro de esa pequeña parte de filosofía natural había matemáticas. Pero las matemáticas que se daban en las universidades eran fundamentalmente el álgebra clásica, la geometría, el cálculo de Newton y Leibniz, no sabemos, lo estaba hablando con José Manuel, no sabemos de dónde lo aprende Pedralles, pero está claro que su tío sí que tuvo que intervenir en algo porque era corrector de matemáticas en la universidad. Y está claro que ahí se aproxima a la novedad de la época, que es el cálculo diferencial y el cálculo integral. Porque en España, en el siglo XVIII, ¿dónde podía estudiar una persona con vocación matemática? En las universidades, no. En ninguna, además. Las cátedras de matemáticas son cátedras menores, es decir, estaban remuneradas con menos del 50% de las cátedras de filosofía o de derecho, para que todo el mundo se sitúe, ¿no? O sea, no era solamente una cuestión de prestigio, pero es que además las personas que impartían esas clases de matemáticas no tenían ninguna preparación o muy poca preparación matemática. Decía el marqués de Peñaflorida que nuestros filósofos no saben de matemáticas más que de capar moscas, Y llevaba razón. Las cátedras de matemáticas, bueno, las cogía, es verdad, poco pagadas, en eso las cosas parece que no cambian, la cogía el que llegaba por allí sin proyección académica o cultural, ¿no? Y además un dato que sí que llama la pena, en la Universidad de Salamanca, en la época, en 1750 y tantos, no se podía, estaba prohibido explicar a Descartes y a Newton. Bueno, a Newton todavía tenía, en fin, protestante, pero Descartes, el pobre Descartes, tampoco se podía explicar a Descartes, ¿no? Y de hecho,
Hasta 1735, en los manuales de álgebra y de geometría, estaban vinculados directamente a la astronomía, estaba prohibido explicar las ideas de Copérnico y de Kepler. Es decir, en este contexto es donde se produce la aparición y la formación científica de Pedralles, ¿no? ¿Dónde se estudiaban matemáticas? Pues curiosamente en unos sitios insospechados. En las academias militares, el primer tratado de cálculo diferencial integral de Newton, es decir, el estudio de fluxiones, se escribe en 1753 por un capitán en Barcelona, el capitán Pedro Padilla. En el Real Seminario de Nobles, que venía heredando el Colegio Imperial de los Jesuitas, en las escuelas de náutica de guardias marinas. De hecho, Jorge Juan es el que escribe en sus observaciones astronómicas y físicas, escribe los primeros contenidos de cálculo diferencial e integral de la época, ¿no? El plan de estudios de Ciscar lo introduce ya para la formación de los guardias marinas, pero en 1785, e introduce algo parecido a lo que se estudia ahora en segundo de bachillerato, es decir, en los estudios preuniversitarios, cálculo de derivadas, cálculo de integrales, es decir, tampoco una cosa muy sublime, ¿no? Y sobre todo en los colegios de los jesuitas. Seguramente que la relación de Bartolomé Foller con los jesuitas, los benedictinos y los jesuitas están bastante emparentados culturalmente y eran defensores de la ciencia en la educación, pues seguramente que le llegó algún influjo. Aunque el primer tratado de cálculo diferencial es un tratado sobre fluxiones, es del padre Tomás Cerdá, que lo escribe para el colegio de los jesuitas de Barcelona y que luego lo encontrará en Madrid, ¿no? Por desgracia, los jesuitas son expulsados en el 67 antes de que cuajen estas ideas. Es decir, era muy difícil ser un experto en las últimas teorías científicas publicadas por Newton solamente 2 décadas antes, y con Leibniz todavía en fase de producir el cálculo diferencial y el cálculo integral. Bueno, unas pinceladas de su vida. Con 25 años y con esta formación matemática llega a Madrid y es profesor de la Real Casa de Caballeros Pajes de Su Majestad. Es donde se forman, de hecho, los hijos de los aristócratas e incluso los hijos de los reyes. Y es uno de los pocos sitios en que se dan unas clases de matemáticas. La Real Casa de Caballeros Pajes se fusiona después de la expulsión de los jesuitas con el Seminario de Nobles, y allí trabajará el bueno de Pedralles durante más de 2 décadas. Es el titular de la cátedra, es maestro de matemáticas, y entre otras cosas debía ser una de las personas que tenían las ideas más claras de las nuevas teorías matemáticas imperantes en Europa, por desgracia no imperantes en España. En 1791, del 91 al 94, pues un colapso de sobreesfuerzo intelectual, físico, algún problema, yo creo que de salud, le lleva a su pueblo Lastres, y allí va a coincidir, y gracias a eso tenemos información de sus andanzas, va a coincidir con Jovellanos en el momento de fundar el Instituto de Náutica y de Mineralogía de Gijón, y Jovellanos nos dejará una constancia bastante seria de sus conversaciones con Pedralles, y gracias a eso sabemos bastante de las opiniones pedagógicas de Pedralles, ¿no? En 1795 regresa a Madrid y en 1796 plantea, luego contaré con más detalles el caso, su problema, el famoso problema de Pedralles, ¿no? Que solamente por esto debería haber pasado ya la historia, ¿no? Y de hecho pasó la historia en un país como Francia. Hay otro dato en su vida que es fundamental. En 1798, unos años después de la Revolución Francesa, comparte con Gabriel Ciscar la representación en la Comisión de Pesos y Medidas, que va a fundar el sistema métrico decimal, la representación española. En 1801 vuelve y le nombran lo que ahora sería presidente del Tribunal de Cuentas. Es decir, ya tiene un reconocimiento y un prestigio que le lleva a ocupar un alto cargo. Pero por desgracia, la invasión napoleónica, llegan los franceses, él, que va a ser propuesto por Napoleón Bonaparte para ser ministro, rechaza la colaboración con los franceses, se refugia en las Cortes de Cádiz y en 1915 vuelve a Madrid y muere pues, en el ostracismo prácticamente y abandonado con la sola presencia de un sobrino suyo. Y decía yo en esa conferencia en Gijón que por sus obras no le conoceréis, pero hoy me tengo que desdecir.
Yo aconsejo que compréis los libros que quedan por ahí, porque gracias al profesor Álvarez Pérez sí que empezamos a conocer las obras de Pedralles, ¿no? Y hoy están a nuestro alcance de una manera además elegante, fina y desde un punto de vista didáctico muy elevado. Bueno, las obras de Pedralles son muy poquitas, porque por desgracia se perdieron, le persiguió la desgracia y el fuego, ¿no? La primera es de 1777, que es el año en que nace Gauss, por cierto, el nuevo y universal método de cuadraturas determinadas. La segunda, de 1796-97, es el famoso problema que propone a todos los sabios europeos. En 1798 hace publicaciones, curiosamente, en la Academia de Ciencias de París, no en ninguna institución española, sobre cuestiones prácticas de medidas, de instrumentos de medidas del metro y del meridiano. En concreto, propuestas de mejora del círculo de borda, hace mejoras al comparador, que es la manera de una máquina para hacer modelos, patrones de metros, y poco más. Y poco más sabemos de sus obras, porque han sido perseguidas por los incendios. Dona sus obras a la Academia Militar de Segovia y un incendio destruye todos los manuscritos. Había dado las obras también a un centro de Madrid, que también sufre un incendio. En Gijón, si quedaban algunos manuscritos de su paso por el Instituto de Náutica, también hay un incendio. Es decir, es muy difícil encontrar las obras de Pedralles, y gracias a José Antonio he descubierto las únicas que hay, que están en la Biblioteca de la Complutense, donde está el primer libro, el nuevo y universal método, y la solución del problema propuesto, que ese sí que tenemos más pistas de él, ¿no? ¿Qué es ese libro? ¿Por qué este libro es tan meritorio? Bueno, las cuadraturas es calcular el área encerradas por curvas, ¿no? Alguien ahora nos parece esto una trivialidad, ¿no? Decimos, bueno, pues eso ya es casi del dominio cultural de los estudiantes de secundaria, ¿no? Pero en la época no, en la época era vanguardia, ¿no? Y además, lo que hace Pedralles es intentar encontrar un método general sin tener que hacer el desarrollo en serie de las funciones que quiere integrar, ¿no? Y además que le sirva para calcular integrales irracionales, elípticas, hiperbólicas y curvas, lo que él llama curvas trascendentes, de orden superior. Y todo eso de una manera muy ingeniosa, a partir de secciones circulares. Los que sean matemáticos, pues la integral de Riemann era hacer trapecios y calcular límites y tal, pues Pedralles tiene una idea mucho más original. Y es partir de un círculo, la ecuación de la circunferencia está muy clara cuando se centra en su origen, pero si nos centramos en un extremo, lo que aparecen son sectores circulares, y lo que va a haber es estudiar, aplicando geometría elemental, teorema de la altura, qué es lo que pasa con las áreas encerradas por los distintos sectores circulares. Explica lo que es, se llama método de cuadraturas al hecho de buscar esas áreas. Claro, en este libro plantea cuatro problemas y 251 proposiciones para resolver esos cuatro problemas, ¿no? O sea, una obra profunda. El primero es ese, calcular la integral formada por esos cuatro términos, ¿no? ¿Qué tiene de extraño para los matemáticos esto? Pues mirar los denominadores, son raíces, donde está la variable, son funciones hiperbólicas, funciones circulares, etc. Esto mismo ahora, bueno, se puede hacer de una manera fácil. Yo esta misma mañana dije, vamos, ¿cómo se hacen esas integrales? Me cogí dos, fui a internet, Wolfram Alpha, que tiene un programa que hace integrales directamente, y le dije, intégrame la primera función de Pedralles, de esas cuatro, y tardó exactamente 3 segundos en darme varias soluciones, porque se puede plantear de varias maneras. Esa es la primera. Fijaros que no es nada elemental, ¿eh? Es decir, es una cosa profunda, y que estamos dando los primeros pasos del cálculo integral, ¿no? O esa es la cuarta de la serie, ¿no? Y todo esto Pedralles lo hace con suma paciencia y ¿no? explicando. A lo complicado, el último problema es este de aquí. Ya esto empiezan a ser palabras mayores, porque empieza a relacionar variables. Es decir, esto en Europa lo sabían hacer no más de 10 personas, en 1777. No más de 10 personas. Lo que sitúa a Pedralles en la vanguardia matemática europea, que es la vanguardia matemática mundial, ¿no? Pero cometió un error de marketing. Yo le llamo un error de marketing, y es que lo explicó mal.
parte de una cosa que parece un problema concreto para imbuir al lector de lo que es un método general, pero nunca dice que es un método general que se puede aplicar en más cosas, ¿no? Y de hecho tenemos, gracias a Jovellanos y a sus diarios, una buena prueba de ello. Y es que, dice por la tarde, esto es el 19 de julio de 1794, por la tarde paseo con Pedralla y le devolví el manuscrito de su proyecto, que se lo piensa tanto. Dice, hablamos de su programa es esa publicación. Dice, Casado supo de él en Londres, curioso, ¿no? En Londres, no en Madrid, ni en Asturias. Este programa fue presentado al caballerizo mayor, que lo remitió a Campomanes. Y Campomanes se pensó que era un método de calcular la cuadratura del círculo. Craso error, claro, porque empezaba con círculos. Y no le dio mucha más importancia. Lo entregó a Carlos Lemaur, que sí que dijo, caramba, esto sí que es algo serio y algo novedoso. Y luego Campomanes reconoció que sí, pero nadie contestó. Nadie se enteró. Y en algún libro de tu libro dices, que Fernando Vela dice, que le explicaba a Jovellanos sus matemáticas y Jovellanos ponía cara de interés, pero no se enteraba, hombre, de lo que le estaba intentando contar. Y ahora sí ya sabemos por qué no. Y tenemos datos de que hasta el mismísimo Gauss conoce la obra de Jovellanos, ¿no? De Pedrallas. Tenemos datos, curiosamente, de un investigador en Historia de las Matemáticas, en 1953, descubre en una de las cartas de Gauss a Schumacher, que era un astrónomo, y de Schumacher a Gauss, que le plantea qué opinaba Gauss del famoso problema de Pedralles. El problema de Pedralles es un reto que misteriosamente consigue el apoyo del rey y de Godoy para lanzar con dotación económica un reto a los matemáticos europeos de Francia, de Rusia y de Berlín, y bueno, a los españoles, ¿no? El reto es integrar una ecuación. Si eso que hemos visto era el inicio de su nuevo tratado, la ecuación que plantea como reto, y que tenía premios sustanciosos, 5.000 reales era la mitad del sueldo que tenía Pedralles al final de su vida, o sea que eran en un año, sí. Y los participantes pues son todos los matemáticos europeos. Solo se presentó una solución parcial en Alemania, en la Academia de Berlín, y encima no era correcta. No era correcta porque la única solución completa la proporciona el mismo Agustín de Pedralles, pero fuera de concurso. Es decir, no pretende ni que le den el premio, ni que le den el premio económico, ni que valoren su esfuerzo, porque lo que quería era divulgar ese método de calcular integrales. El problema es este. Es calcular la integral de esa ecuación diferencial que solo tiene 16 términos relacionados entre sí. Pero por si esto era poco, imponía una serie de condiciones que tenían que cumplir las variables entre sí, con lo cual ya sí que estaba al alcance, bueno, de muy poca gente, no, de 3 o 4 personas, ¿no? No quiero pensarte. Bueno, la solución, sí tengo que contar algo. Curiosamente, quien se toma muy en serio el problema de Pedralles, el reto este, es la Academia de Ciencias de París. Y en la Academia de Ciencias de París, Pedralles solicita que se cree una comisión para evaluar las respuestas a su problema. Pues en esa comisión, y es una cosa que muy poca gente sabe, en esa comisión había 3 matemáticos. Los que sean de matemáticas van a decir imposible. Los 3 matemáticos que forman la comisión son Lagrange, Laplace y Legendre. Los 3 monstruos de la matemática francesa del momento. Son los que van a evaluar las soluciones del problema de Pedralles, ¿no? Bueno, y sabemos, gracias a la publicación de su solución en el opúsculo que se publicará en 1805, pues primero, que él no quería publicarlo, es decir, Pedralles es una persona que no quiere publicar, que no quiere notoriedad. Gracias a una suscripción económica de sus amigos, se consigue la publicación del libro y nos dicen que él ofrecía resistencias porque, bueno, la fama no le... Bueno, y la última cosa, ya estoy acabando. Pedralles tuvo la suerte de estar en el momento oportuno en el mejor sitio posible para un matemático. Y es con la revolución del metro, en 1793, la Academia de París, la Asamblea, decide instaurar una medida universal de longitud y, por tanto, un sistema de pesas y medidas basado en la
sistema decimal y que no sea discutido por nadie, que se base en una constante universal. En un principio se duda entre la longitud de un péndulo que bate segundos, pero el problema del péndulo que bate segundos es que depende de en qué latitud esté, y la longitud cambia, con lo cual tampoco era... Bueno, los franceses decían, pues el de París, pero claro, eso de los demás decían, pues no, está claro que iba a haber resistencias, ¿no? ¿Qué es una constante universal? Pues el radio, la longitud del meridiano, nadie discute eso. Los franceses, que ya habían participado en la medida del meridiano de Laponia y en Perú, con Jorge Juan y Ulloa precisamente, pues dicen, bueno, pues cogemos el meridiano que pase por París, que al fin y al cabo también pasaba por Dunkerque y por Barcelona, ¿no? Y claro, para convencer, esto es como la ONU, para convencer al resto de los países de que había que adoptar ese sistema, invitan a una serie de países, los que no van a ser ingleses, a participar en esta comisión. Los miembros de la comisión española son Pedralles y Ciscar, precisamente, ¿no? Y se pasan allí 2 años. Y Pedralles trabaja de manera sistemática en la Academia de Ciencias de París, al lado de Legendre, de Mersenne, de Delambre, es decir, al lado de los matemáticos franceses de vanguardia, ¿no? Bueno, se hacen las medidas del meridiano, todo esto en plenas guerras de España con Francia, con Inglaterra, cambiando de bando y cosas de esas. El bueno de Mersenne acaba en la cárcel en Barcelona, en fin, cosas. Es una historia apasionante que, por cierto, recomiendo que leáis, ¿no? Seguimos. Allí, Pedralles está trabajando y de hecho en la academia le conocen como el sabio español, y lo que hace son aportaciones al tema para el que ha ido, ¿no? Aportaciones para mejorar esos instrumentos de medida, que es el círculo de Borda, que era para medir, bueno, la triangulación, como se mide el meridiano, es un proceso complejo, no es cuestión ni el sitio ni el momento, o para mejorar las copias que se hacían del metro, ¿no? Y el maldito incendio, estas aportaciones también desaparecieron. Curiosamente, si uno quiere ahora investigar sobre Pedralles, es mejor meterse en la Biblioteca Nacional Francesa, en Gallica, que en la Biblioteca Nacional Española o en ninguna biblioteca española, porque allí sí que aparecen sus trabajos reseñados. Y yo, para terminar, y lo hago como matemático, y yo creo que no hay unos cuantos matemáticos que estamos aquí, quiero dar las gracias a José Manuel por haber sacado a flote, por haber levantado un poco y haber contribuido a, bueno, a limar la gran injusticia que este país ha cometido con uno de sus matemáticos más potentes a lo largo de los siglos, que es Agustín de Pedralles. Bueno, gracias y buenas tardes a todos. Gracias también a mis compañeros de la mesa y sobre todo y en particular al Centro Asturiano. Gracias a los muchos amigos y matemáticos que hay en la sala, que no son pocos. Muchos de vosotros, estoy seguro que en este momento estáis pensando de dónde sacó esta historia. Y pensaréis que a lo mejor pues, se la inventó o la encontró casualmente. Pues la historia tiene un cierto aspecto anecdótico e interesante. Si la gente visitara más nuestros archivos y nuestras bibliotecas, no solamente la biblioteca del centro en el que se trabaja, encontraría muchos materiales sobre los que poder trabajar. Yo tuve la oportunidad de visitar la Biblioteca Nacional, donde hay un manuscrito de los que aquí están transcritos. Visité también la Biblioteca del Palacio Real y también la Biblioteca o el Archivo Histórico Nacional.
y otras bibliotecas, no solamente esa, y naturalmente la de la Complutense, donde también hay otro manuscrito, pero en la del Palacio Real también hay otro manuscrito. Es decir, existen manuscritos en las bibliotecas que no han sido vistos ni estudiados por los historiadores de la ciencia, los matemáticos en este caso concreto, durante mucho tiempo. Yo, en un trabajo que presenté en la revista del siglo XVIII a propósito de esto, decía que la historiografía del siglo XIX había irrespetuosamente olvidado a los científicos anteriores a ellos. Los del XVIII, empezando por Echegaray, decían que antes de ellos no había nada, que ellos eran los únicos que sabían algo de todo esto. Claro, el propio Echegaray, que habla sobre Agustín de Pedralles, y lo cita en el discurso de ingreso en la Real Academia, Echegaray, que fue premio Nobel, por cierto, aunque no de matemáticas, también hay que decirlo. Pues el propio Echegaray dice que Pedralles no importa nada, que todo lo que tiene Pedralles no vale para nada. Ahora bien, Echegaray no había leído una palabra de Pedralles, absolutamente nada. Es decir, este que os habla lo que ha hecho en colaboración con una persona de la cual tengo una curva en un libro anterior de curvas que se llama Cusquita y que yo llamo a la curva el lazo de Cusquita, pues entonces encontramos un manuscrito que dijimos, ¡oye, maravilloso! Hay que transcribirlo. Y lo transcribimos, 250 páginas, con fórmulas matemáticas, que es a lo que se refiere Antonio. Y claro, encontramos con que había mucha materia estudiándola, y hay mucha materia todavía por estudiar. Pero yo os sugiero, el que compre el libro y lo lea, cuando lea esa parte de la edición crítica, que reflexione en dos cuestiones. Una, el problema que plantea Pedralles en 1777, es decir, 80 años antes, 70 años, perdón, antes de que Riemann formule su famosa integral. En esa edición crítica, hoy sabemos que se puede resolver, con los que saben de matemáticas pueden decir dos cambios, arco tangente, una integral hiperbólica, se resuelve. Por cierto, como anécdota, porque no voy a hablar muy científicamente hoy, como anécdota quiero deciros que yo participé en un tribunal de oposiciones donde el presidente del tribunal, que ya sabéis que eran secretos los problemas que se planteaban a los lectores, nos entregó el sobre con los problemas y entregaba un problema donde se resolvía, donde se pedía la resolución de una integral de este tipo. Y recuerdo que de 800 del tribunal no llegó a media docena las que lo resolvieron, y algunos por integración numérica. Eso también lo recuerdo. Pero fuera de esa anécdota, en ese manuscrito de Pedralles se plantean cuestiones tan interesantes como resolver la ecuación canónica del círculo, la ecuación cartesiana, lo que conocemos como la ecuación cartesiana del círculo, partiendo del teorema de la altura. Ustedes lo pueden ver, está ahí, en el preámbulo. En el preámbulo de la edición crítica aparece esa cuestión. Pues bien, Pedralles para mí fue un descubrimiento que yo creo que me llevó, gracias al apoyo del siglo XVIII, del Instituto de Feijóo del siglo XVIII y de Álvaro Ruiz de la Peña en particular, a poder investigar sobre estas cuestiones y poder tratar de ofrecer algo que pudiera ser interesante para valorar nuestra gente de hace muchos años, de nuestra historia, que se valora poco, en mi opinión. Y dicho esto, no voy a entrar más en cuestiones técnicas porque esta es la 7ª presentación de este libro. Y en todas hablamos de la vida, de la obra y de los avances de Pedralles, y realmente hoy he pensado que podíamos hacer otra cosa. Y es que creo que habría que hablar de la sociedad que a Pedralles le tocó vivir en la segunda mitad del siglo XVIII en Madrid y en los primeros años del siglo
XIX. Es decir, Pedralles nace en el 44, 1744, pero viene a Madrid en 1700, viene con 25 años en el 69, 1769. Viene 5 años antes, pero bueno, se incorpora como profesor de la escuela del Real Colegio de Caballeros Pajes en el 69. Y claro, Pedralles viene aquí, en ese momento, después de haber estudiado en la Universidad de Santiago, con su tío, y después de haber estudiado en Madrid, no se sabe muy bien con quién, nada menos y nada más que la obra de Leibniz. Porque Pedralles influye, introduce el cálculo diferencial de Leibniz, mientras que los anteriores que ha citado Álvaro, Feijóo, Sarmiento, son los primeros que introducen las teorías de Newton en España. Es decir, los principios de Newton, al mismo tiempo que Voltaire y La Châtelet los introducían en Francia, los introduce en España el padre Feijóo y el padre Sarmiento, que como todo el mundo sabe, hizo una obra en defensa de Feijóo. Introduce Pedralles en ese momento el estudio de Leibniz y se incorpora al Colegio de Pajes. El Colegio de Pajes había sido fundado en el siglo XVII por interés para los hijos de la nobleza que querían intervenir tanto en el aspecto militar como en el aspecto comercial. Y yo quisiera dar una pincelada sobre esa cuestión en el siglo XVIII. España era un país que vivía en cierta medida, no totalmente, de las colonias americanas. Tenía una gran influencia el comercio con las colonias. Y para eso era muy necesario la cartografía y la cosmografía. Y era muy necesario la náutica, y de ahí que se crearan, por ejemplo, Jovellanos crea en 1793 un instituto de náutica, y crea un instituto de náutica no por apetencia suya, porque era algo muy útil para el comercio de los productos asturianos, fundamentalmente del carbón, con el exterior, y también para la recogida de productos del exterior hacia Asturias, en aquel caso. Pues bien, la náutica, la cosmografía, la trigonometría, tuvieron una gran importancia en los estudios de las academias militares y de los colegios, como el Colegio de Pajes, en el siglo XVII y XVIII. El Colegio de Pajes estuvo, para que todos lo sepan, bueno, esto es Lastres, no está de más poner un poco de patria, en fin, es un pueblo precioso. Muchos de vosotros, como dice Antonio, lo conoceréis por el doctor Mateo, ¿no? Que tiene aquí un poco a la derecha, hacia arriba, es donde está donde se rodó el doctor Mateo, el hotel. Bueno, esto es el colegio, el puerto de Lastres. Esta es la casa de Pedralles. Tiene una, como veis ahí encima de la puerta, tiene una placa, una placa que se colocó. Es una casa evidentemente remozada o rectificada con posterioridad. Era la casa del padre, que era médico. Bueno, tiene su interés. Y aquí es donde está el emplazamiento, para que lo sepáis, del Colegio de Pajes. Esto que veis abajo, bueno, se distingue fácilmente el Palacio Real, y se distingue fácilmente los jardines enfrente del Palacio Real. Los del Moro no se ven bien, porque están a la derecha y se ve poco. Pero esta esquina triangular que se ve debajo es donde estaban las caballerizas reales. Las caballerizas reales que habían estado al lado del Alcázar, porque todo el mundo sabe que el Alcázar estuvo instalado desde la época de Felipe II, donde ahora está el Palacio Real. Ahí estaba el Alcázar. Pues bien, al lado del Alcázar estaban esas caballerizas, y dentro de esas caballerizas es donde estaba el Colegio de Pajes. Ahí estuvo hasta que se integró con el Seminario de Nobles, que como veremos más adelante, se instaló en la calle de Toledo, donde ahora está el Instituto de San Isidro.
Estas caballerizas ahora no existen, fueron destruidas en 1934, poco antes de la Guerra Civil, y ahí se instalaron unos jardines en el momento actual. Aquí tenemos otra visión desde la calle Bailén del palacio de las caballerizas y de la portada de la entrada. En la de la derecha, en la fotografía de la derecha se ve la entrada, caballerizas desde la calle de Bailén. Esta es una foto más antigua, también de las caballerizas reales, y este es un grabado del siglo XVII sobre donde estaba el Colegio Imperial. Y vamos a fijarnos un poco en lo del Colegio Imperial. En Madrid hubo un colegio fundado por Juan Herrera en época de Felipe II, que se llamaba la Escuela de Matemáticas, la Real Escuela de Matemáticas. Esa escuela de matemática, que tuvo su inicio en 1620, que nació, por cierto, en Lisboa, y algunos se preguntarán por qué Lisboa, pues porque Portugal pertenecía al Imperio de España. Esa escuela de matemática se integra después en el Colegio Imperial. El Colegio Imperial no era otra cosa que un intento por parte de los últimos Austrias de crear un centro de enseñanza para los hijos de la nobleza, para que pudieran tener dominio en el terreno militar, dominio de mando en el terreno militar y en el terreno, vuelvo a repetir, de la navegación, que eran los dos aspectos fundamentales que en aquella época tenían que ver con la cartografía, la cosmografía, lo que he dicho antes. El Colegio Imperial después se transforma en Reales Estudios de San Isidro, y aunque en principio estuvo en lo que ahora es el Teatro Real, cuando se amplía el Palacio Real y los jardines que hay delante, se tiene que buscar un nuevo sitio para el Colegio de San Isidro, el Real Colegio de los Estudios de San Isidro, y se busca en la calle Toledo, donde ahora está esto que veis ahí. Esta es la iglesia, esta es la parte de la iglesia, y a la derecha quedaría el colegio, ¿no? Aquí se ve mejor, más actual, los Reales Estudios de San Isidro, y aquí se ve una parte interior del patio. En los Reales Estudios de San Isidro se fusionan con el Colegio de Caballeros Pajes y van al colegio, a la calle de Toledo, y también va el Seminario de Nobles. ¿Y qué era el Seminario de Nobles? Pues era una institución más elitista, más de la alta nobleza y de la alta aristocracia, que estaba en la calle Princesa. No sé si lo tengo por aquí. Este es el instituto tal como está hoy, ¿no? El que se llama Instituto de San Isidro. Aquí tienen ustedes el edificio del Seminario de Nobles. Este edificio estaba en la calle Princesa. Todavía existe una pequeñita calle que sale de Princesa, que se llama Seminario de Nobles. Aquí tenemos un plano, más o menos, un poco antes del Corte Inglés, para entendernos, ¿no? En la calle Princesa, ahí está, es donde estaba el Seminario de Nobles. El Seminario de Nobles luego se transformó cuando se pasaron a la calle de Toledo. Cuando se pasaron con el Real Instituto de San Isidro, se transforma en un hospital. Y cuando se funda el Hospital de Carabanchel, en 1862, me parece, se incendia y se destruye y desaparece. Y hoy pues no hay nada relacionado con ello. Entonces todos estos estudios, desde la Academia de Matemáticas, desde el Colegio de Caballeros Pajes, desde el Real Instituto de San Isidro, es decir, el Colegio Imperial, hasta el Seminario de Nobles, todo eso se fusiona y va a la calle de Toledo, al centro que acabamos de ver en la calle de Toledo, y va de la mano de los jesuitas. También es verdad que en el Colegio Imperial, en el Colegio de San Isidro, quien domina son los jesuitas. Pedralles está primero en el Colegio de Caballeros Pajes, y cuando pasan a fusionarse con el Seminario de Nobles y van a la calle de Toledo, pasa también allí a la calle de Toledo.
Bueno, en la calle de Toledo estudiaron personajes en esa institución importantísimos, o sea, hoy muy conocidos. Quevedo mismo, ¿no? Estuvo allí, fue alumno. Me parece que tiene 4 premios Nobel, estudiantes allí, también muchos políticos. Antonio Machado también estudió allí. Hasta yo. Bueno, también puede ser. Bueno, es un instituto que tiene mucha tradición y que, en el cual estuvieron una serie de personajes interesantes, o sea que importantes. El Instituto de San Isidro fue, en esa época, en esos años, una de las instituciones más importantes que impartía más ciencia y más valorado como que impartía ciencia en todo el mundo, en toda la zona de Europa Occidental, por lo menos. Los Reales Institutos de San Isidro se disuelven, se revaloriza el Seminario de Nobles y entonces la situación en relación con la nobleza cambia, porque socialmente cambia. Los primeros Borbones, fundamentalmente Fernando VI bueno, Felipe V y Fernando VI, habían creado mucho, aumentado, incrementado el número de nobles de una manera desmesurada. ¿Por qué? Pues porque querían dividir el poder de la nobleza. En la medida en que había muchos nobles, el poder de la nobleza se dividía. ¿Qué tipo de nobles eran? ¿Eran grandes de España? No. Los grandes de España eran 1500, nada más, eran muy pocos. Los nobles que había, la nobleza que existía en su mayoría, eran hidalgos, hijos dalgos. Normalmente se les exigía un apellido por parte de padre y madre que fuera legítimo. En algunos casos, como por ejemplo en la Armada, se exigían dos apellidos. Todo esto fue así hasta 1811, es decir, hasta las Cortes de Cádiz. En las Cortes de Cádiz dejaron de exigir lo de los apellidos. Luego se volvió, con Fernando VII, se volvió a retomar el tema de los apellidos, el origen de sangre. Pero, bueno, se terminó en 1834. Ya a partir de Isabel II se acabó. Con la muerte de Fernando VII se acabó eso. Pero, hasta ese momento, los apellidos de sangre eran aval para la obtención de títulos de hijos dalgos. También se podían comprar, y de hecho se compraban, costaban 30.000 reales de vellón. Luego diré qué quiere decir 30.000 reales de vellón, porque 30.000 reales de vellón no dice nada, si no tenemos una equiparación. Por ejemplo, voy a decirlo ya, por ejemplo, Pedralles, cuando pide la licencia por enfermedad en 1790 y se vuelve a Lastres, enfermedad que parece que fue un cansancio, una anemia, ganaba 12.000 reales de vellón al año, como profesor del Seminario de Nobles, o catedrático de matemáticas del Seminario de Nobles. ¿Cuánto ganaba el barbero del rey? Es decir, el cirujano del rey. 15.000 reales de vellón. Pero ¿cuánto costaba una casa? Por ejemplo, a Pedralles le daban 4 reales de vellón al mes para vivienda. Lo cual quiere decir que el precio de una casa no debía ser muy grande. ¿Cuánto costaba una docena de huevos? Pues mirad, un real de vellón tenía 36 maravedíes, y me parece que costaba 26 maravedíes. Es decir, que prácticamente era casi un real de vellón. El cuarto de una casa valía una docena de huevos. No eran los mismos valores que tenemos hoy. ¿Cuánto ganaba con sus tierras el conde de Aranda? 130.000 reales de vellón al año. El conde de Osuna, por ejemplo, que era otro de los hacendados de la época, 50.000. Es decir, había grandes fortunas que ganaban mucho dinero con las rentas de las fincas y de las rentas que tenían. Pero un sueldo de 12.000 euros, de 12.000 reales de vellón al año, no era un mal sueldo, si lo equipara. Por ejemplo, una de las cosas más caras en aquella época, lo mismo que hoy, lo que pasa es que hoy lo tenemos de gasolina y gasoil, pero en aquella no tenían gasolina y gasoil, eran los carruajes.
los coches de caballos y los caballos. Valía 18.000 reales de Bellón un coche de caballos. O sea que el que quería tener un cierto estatus con un coche de caballos le costaba 18.000. Bueno, conclusión. Cualquiera podía ser hijo de algo comprando un título por aproximadamente 30.000 reales de Bellón. Y luego tenían sus privilegios. No se amortizaba en una generación, tenía que amortizarse en más de una generación, porque 30.000 reales de Bellón era mucho dinero, pero tenía su importancia. Por ejemplo, no podían ser castigados como el resto de los ciudadanos. Bueno, ciudadanos no eran ciudadanos, como el resto de las personas de aquella época. Un poco como hoy. O sea, si nos dais cuenta, lo de los fueros y lo de los aforados, pues es un poco parecido. No podían, por ejemplo, ser embargados en el caso de no pagar deudas. No podían asilar en casa a soldados. No tenían obligación de viajar cuando se les pedía a filas, cuando se les llamaba a filas. Tenían muchas ventajas. Y luego, claro, estaban exentos de pagar impuestos fiscales. De manera que los hidalgos tenían privilegios y formaban parte de ese ejército que habían iniciado los primeros Borbones para debilitar la nobleza, el conjunto de la nobleza. Ahora bien, ¿cuántos había? Pues no os podéis imaginar. Entre Astorga, León, Asturias, Cantabria y Burgos, 1.300.000 ciudadanos o personas y 600.000 hidalgos. Es decir, casi el 50%. En Guipúzcoa era el 100% de la población hidalga. Y en Vizcaya era el 50%. En Logroño había 112.000, me parece que 112.000 hidalgos. Es decir, toda la parte norte del Duero para el norte, para el sur no, pero para el norte eran muchísimos hijos de algo. Muchísimo, un porcentaje muy alto. Eran los países de Europa donde había mayor porcentaje. Llegaba al 10% de la población en su conjunto. En Francia tenían el 1%, el 1,5% de nobles en relación con la población. Todo esto se sabe y yo estoy dispuesto a ceder mis documentos a todos los que quieran. Si me dan el correo se lo mando, porque hay censos. Hay censos en esa época. El censo de Florida Blanca, el censo de Aranda, después los censos en la época de Godoy. Es decir, hay censos en los cuales además eran muy sutiles para hacer los censos, porque no solamente pedían el nombre, el nomenclator, por ejemplo, de Aranda pone el nomenclator de todos los pueblos de España, sino que pone además el número de viviendas, el número de haciendas y también el número de hombres y de mujeres y el número de personas, lo cual da una idea de cómo estaban las familias en relación con las personas, la relación entre las personas y las familias. Pues bien, en ese contexto, a partir de Carlos III, se empieza a decir que no se puede tener tantos hijos raros. Y antes también, antes de Carlos III también, que esto es una inflación porque se necesitaban impuestos. Y claro, toda esa gente no cotizaba. Y entonces se necesitaba que tuvieran que pagar al fisco, a los impuestos del reino, de tal manera que se restringe. Y es la época en la que Pedralles interviene o participa con sus alumnos en el colegio del Seminario de Nobles. De tal manera que los alumnos del Seminario de Nobles en su mayoría eran de la media y alta nobleza. Me estoy refiriendo al Seminario de Nobles de los últimos años hasta el 90, 1786, 76, 90, 77, 90. Los años también en los que Pedralles escribe su famoso trabajo sobre las cuadraturas, lo que antes nos explicaba Antonio. Y a partir de ahí, su prestigio llega a tal nivel que los poderosos de la época de Carlos IV lo nombran para asistir al Congreso de Pesas y Medidas de París.
que se celebra en el 99, 1799, porque se trata de tener una medida única en Europa. Nos suena ahora lo del euro como moneda única. En aquella época buscaban una medida única y también tenía su explicación económica, porque claro, el número de formas de medir y pesar, incluso dentro de España, era tan dispar que era muy difícil que pudieran comerciar sin que hubiera fraude entre unas provincias y otras. Y no digamos con Francia. Por ejemplo, en Francia medían en toesas, no medían en metros, ni medían. La medida clásica de Francia era la toesa, que era una medida que ellos habían creado. Y en España medíamos con cuartas, con pies, con pulgadas, con yardas, es decir, teníamos muchas medidas y los pesos igual. Pues entonces se trata de unificar la medida en ese Congreso de Pesas y Medidas de París. ¿Y cuál es la principal aportación de Pedralles? Pues mirad, la principal aportación de Pedralles no solamente fue participar y orientar y dar sus ideas en ese congreso, que por cierto era conocido como el sabio español, por parte de los matemáticos más importantes de Europa en aquel momento, sino dar con una de las ideas que más hoy nos parecen más normales, pero que en aquella época no era nada normal: aplicar el sistema decimal. Claro, nosotros numeramos con base 10. Es que escribimos, nos explicaron ya desde la escuela, las unidades, las decenas, las centenas van de 10 en 10, 10 unidades es una decena, 10 decenas es una centena. Pero claro, si os dais cuenta, 10 milímetros es un centímetro, 10 centímetros es un decímetro. Es decir, esa aportación la ha hecho Pedralles en esa comisión de pesas y medidas. Y eso fue lo que determinó que luego, cuando midieron el meridiano entre Dunkerque y Barcelona, tuvieran no solamente el círculo de Borda, que por supuesto fue una grandísima aportación de él, sino tuvieran en cuenta un sistema que luego se impuso como sistema universal. Bueno, universal menos los ingleses, que van por libre como siempre. Y realmente fue una de las más importantes aportaciones que yo entiendo que hizo al sistema del Congreso de Pesas y Medidas, aunque parezca niño y parezca muy sencillo. Vuelve, le dan la contaduría, la presidencia del Tribunal de Contaduría, y la verdad es que hay que decirlo que fue muy poco valorado. Cuando vuelve de París y le dan esa presidencia, más o menos viene a ganar lo mismo, pero en el 5, en 1805, ya tiene que hacer una reclamación ante Ceballos, ante Pedro Ceballos, que era otro de los mandamases de la época, que además ese saltaba la iglesia para un lado y para otro con mucha facilidad, porque estuvo con Carlos IV, luego estuvo con Fernando VII, estaba con los franceses, con lo que fuera, no le importaba gran cosa, y entonces ese, en concreto, es el que, ante la petición de que no le pagaban, le dio una propina de 2.000 reales. Eso también está documentado, hay una real orden que figura en el libro sobre ese tema. Evidentemente, en ese momento él tenía, vuelvo a repetir, 14.000 reales de vellón, creo que lo dije antes y no lo digo ahora, para escribanos y matemáticos y calculistas. No se llamaban matemáticos, se llamaban calculistas, para que le ayudaran en los cálculos que estaba haciendo. Y toda esa documentación estaba en el Real Observatorio de Astronomía, sito en el actual Paseo del Prado. ¿Qué pasó en ese momento? Pues que Pedralles, como era lógico, formó parte de los profesores que se mantuvieron en las instituciones científicas a pesar de la venida de José Bonaparte. Y fue tachado por los más patriotas, entre comillas, de afrancesado. Sin embargo, él en sí no fue nunca un afrancesado.
Él lo que fue era un defensor de las ideas científicas europeas, porque era un defensor de la matemática práctica que pudiera hacer desarrollar la ciencia y la industria en nuestro país. No era solamente un matemático, fue ingeniero. Él elaboró varios aparatos, entre ellos el comparador, por ejemplo, pero termómetros, barómetros, también, y lo del círculo de Borda, también fue un defensor con Jovellanos del interés que tenía por desarrollar la economía y la industria de este país en aquel momento, con la incorporación de la ciencia a esa industria. Entonces, Pedralles es acusado de afrancesado, el gobierno, eso por un lado, y por otro lado el gobierno le corta el grifo del sueldo. Y no solamente le corta el grifo del sueldo, sino que lo empieza a perseguir. Y se tiene que marchar por pies, y marchó a Cádiz con los constitucionalistas de la PEPA, de la Constitución de Cádiz de 1812. Es decir, Pedralles era un ilustrado práctico y además defensor de su país. Lo que no quiere decir que no incorporara las ideas avanzadas, no solamente de los franceses, también de los ingleses y de otros sectores científicos europeos. Y cuando vuelve de Cádiz, por cierto, en Cádiz participa, no es diputado, él no es diputado, no puede participar en las Cortes Constituyentes, pero es muy amigo de todos los que hay allí, Jovellanos, Argüelles, de los muchos de ellos asturianos, estoy diciendo asturianos porque no solamente eran asturianos, pero había algunos. Allí firma un documento pidiendo la disolución del Tribunal de la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición se disolvió en 1813 por medio de un artículo de las Cortes de Cádiz. Luego se volvió a reponer en la época de Fernando VII y por fin se acabó en 1836 también con Isabel II. Firma esa disolución y cuando son vencidos los franceses, es decir, se termina la guerra de la independencia, vuelve a Madrid y muere en el más absoluto ostracismo. Sabemos que está enterrado en la Almudena, sabemos que fue, el funeral fue en la parroquia de San Pablo, pero no sabemos más, no sabemos ni dónde está, por lo menos yo no lo sé ni lo he encontrado. Y por último, existen muchos documentos que se han perdido, entre ellos la solución, el opúsculo 2 y el opúsculo 3, que eran soluciones a todos estos problemas que ha planteado antes Antonio. Menéndez Pelayo dice en la Historia de los Heterodoxos que publica en París un manual de matemáticas. Yo solemnemente prometo ir a París a ver si lo encuentro. De momento, los intentos que hemos hecho hasta ahora no hemos encontrado nada. Puede ocurrir que a lo mejor en alguna biblioteca o en la Biblioteca Nacional, desde luego en online, en los sectores online no están, pero puede ocurrir, no lo sabemos. Y también se le atribuyen otros manuales. Entonces, ¿dónde se perdieron? Pues mirad, lo primero, todo lo que él tenía, que era un gabinete de materiales para la resolución de estos problemas matemáticos y otros, donde trabajaban los calculistas, que era el Observatorio Astronómico de Madrid, se prendió en la Guerra de la Independencia. Fue quemado por los soldados franceses en la Guerra de la Independencia. Cuando él vuelve, lo que le queda, incluidos sus libros, los dona al reino y los llevan, los dona al rey. Hay una real orden en la que el rey admite la donación de los libros y los papeles de él y los lleva a la Academia de Artillería de Segovia. La Academia de Artillería de Segovia tuvo unas peripecias tremendas porque se marchó de Segovia, tuvo que salir a Salamanca, luego a Lisboa, volvió a Huelva, terminó en Mallorca y volvió a España, y cuando vuelve a España pues no se sabe muy bien si ya se habían perdido o no, pero ¿qué más da? En 1862, es decir, años después, ardió y también se perdieron ahí manuscritos probablemente y trabajos de Pedralles. Es probable que en el Instituto de Náutica de Gijón, que luego estuvo los archivos en el Simancas,
y que se prendieran o se perdieran por el incendio que hubo en la Guerra Civil también. Y también puede ser posible que se hayan perdido en la biblioteca de la Universidad de Oviedo por los incendios de la Revolución del 34. Sea como fuere, solamente llegaron estas cosas hasta el momento. Vamos a ver si encontramos más, vamos a ver cuánto es. Termino. Creo que hay que valorar el trabajo de Pedralles, así lo hemos intentado, y prometo seguir valorando otras cosas, y amenazo. Investigando a Pedralles, he encontrado un manuscrito sobre un estudio estadístico de 1805, de inferencia estadística y predicción estadística de tipo electoral. Y como eso ahora empieza a tener su interés por estas cosas de los fracasos de las encuestas, pues yo amenazo que voy a preparar una cosa al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por esta presentación. Muchas gracias también a Antonio Pérez y a Álvaro Ruiz de la Peña. Y ahora vamos a abrir un pequeño coloquio. Rogamos, por favor, que las intervenciones sean breves y también las respuestas a ser posible. Y quería decirte, José Manuel, que me gustó mucho pues toda esa comentario y historia que nos ha recordado del Instituto San Isidro. Es verdad que yo estudié allí, por supuesto mucho más modesto que todos los egregios personajes que has citado, pero es mi querido Instituto de San Isidro. Bueno, si alguien, por favor, quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, una intervención, pues rogamos brevedad y con mucho gusto. Y desde luego se firman libros en esta tribuna, Es una ocasión estupenda para el que quiera llevarse la firma del autor. Bueno, mientras lo piensan, José Manuel, yo te quiero reiterar la felicitación, porque verdaderamente has hecho una investigación extraordinaria que permite recuperar pues, a este personaje tan extraordinario, a este gran matemático, y por lo mismo estamos en deuda contigo, ¿no? Qué pena que, como decía Álvaro al principio, pues algunas instituciones, ya sea por problemas económicos, vamos a pensar, pues no pudieran facilitar la edición, pero mira, al final Ediciones Laria lo ha conseguido y esto indiscutiblemente pues restaura un poco esa culpa colectiva que como asturianos hemos de tener por no haber sacado del olvido con anterioridad al matemático Pedralles. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Adelante, el caballero. Soy Federico Isam. No es una pregunta, es dar las gracias al autor por la gentileza que ha demostrado con todos nosotros, poniendo al matemático en el contexto sociopolítico que vivió. Yo creo que ha sido una muestra de inteligencia para los que no somos matemáticos. Nos ha interesado mucho más el personaje que haciendo, resolviendo integrales. Y la pregunta concreta es muy breve. ¿Cuánto equivale un real de Bellón en euros? En euros. Sé que cuánto valía vamos a ver, 4 reales de Bellón era una peseta. 4 reales de Bellón era una peseta. Entonces de ahí podemos sacar la proporción. Pero vamos, poquita cosa. 4 reales. Yo creo que muchos de vosotros habéis conocido los reales. Los reales era una monedita con un agujero en el medio. Y yo creo que se entiende fácilmente. 4 reales de Bellón era una peseta. Era una peseta. Por cierto, bueno, aquí tenéis, por detalle, ¿no?, el porcentaje de la población hidalga. Esta es la Real Orden, que aquí tenéis el Instituto Asturiano de Gijón, donde él participó, Jovellanos. Bueno.
Si alguien quiere de todas maneras estas cosas, yo se las doy. Se las paso. Me da el correo y se lo paso. Bueno, pues de nuevo, sí, vamos a tomar sidra y un vinín, cortesía del autor y de la editorial y de todos. Tenéis que volver a presentarnos muchos más trabajos del siglo XVIII y del siglo que consideréis oportuno. Y de nuevo muchas gracias a todos, singularmente al autor, José Manuel Álvarez Pérez, a Álvaro Ruiz de la Peña, a Antonio Pérez Sanz y a la editorial. Muchas gracias a todos. Oye, espera. Bueno, vamos a felicitar al autor. Vamos a felicitar al autor.